Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con contenido de Star Wars Unlimited. En esta ocasión vamos a analizar todos los líderes hasta la fecha. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque todavía no han salido todas las cartas. Quedan como ciento y pico todavía por salir, ¿no? Poquito a poquito cada semana nos van mostrando alguna que otra carta. De vez en cuando cae algún líder, pero considero que ya hay un número bastante suficiente como para que los podamos analizar todos juntitos muy rápidamente en un vídeo. Digo rápidamente porque en un futuro planeo analizar un poquito más en profundidad cada líder y proponer algunas cartas que tienen como mucha sinergia con lo que viene a ofrecernos el líder, ¿no? Primero, recordemos, siempre que construyamos un deck tenemos que tener una base y un líder. Y esa base y ese líder va a implicar qué cartas de las que incluyamos en el deck van a tener el coste más óptimo, ¿no? Que es justo lo que aparece en la cartita. Todo lo demás, que tengan otros colores, otros aspectos, nos va a costar más. Y, obviamente, cada líder, como también ya hemos visto en los vídeos en los que expliqué cómo se juega y donde analizaba el deck inicial de Luke Skywalker y de Darth Vader, vimos que los líderes tienen una acción, ¿no? Una acción especial, única, que define un poco cuál es la personalidad de este personaje y cómo quiere que juguemos el deck y al propio líder, ¿no? Entonces vamos a analizar hoy muy rápidamente todas estas cartas. Lo primero a decir es que hay una distribución un poco extraña, ¿no? Hasta el día de hoy han salido 3 azules, que es vigilancia, 2 verdes, que es mando, 4 rojos, que es agresividad, y solamente 2 amarillos, que es astucia. Por tanto, claramente faltan todavía muchas cositas por salir. Así que vendrá un nuevo vídeo explicando más en detalle los nuevos que salgan y después ya, como dije, uno muy concreto para cada líder. Comenzamos con el director Krennic. Es vigilancia y maldad. Y cuando él está en mesa, ¿de acuerdo? Lo que aporta no es ninguna acción que tú actives de un modo, pues, proactivo, valga la redundancia, sino que es una especie de pasiva, en la que todos los personajes amistosos que estén dañados ganan +1, +0. Por tanto, van a ser más fuertes ofensivamente. Van a tener un puntito más de ataque. No está mal. Y cuando es desplegada, que bueno, su acción épica es cuando controlas 5 o más recursos, podemos desplegar al líder, al director Krennic. Cuando es desplegada es un 5-2-7, ¿de acuerdo? Tiene Restore 2, o sea, Restore 2, es decir, cuando atacas puedes curar 2 a la base y se mantiene la pasiva de +1, +0 a las unidades aliadas, dañadas. No está mal, así que supongo que queremos jugar un poco de un deck agresivo. Agresivo para poder hacer daño, hacer intercambios con el rival, que nuestras unidades sean más fuertes y luego ya ir contra la base. Puede ser. Después tenemos a Chihuahua, uno de los que quiero jugar. Bueno, obviamente porque es Chihuahua. Es vigilancia también, en este caso es heroísmo. Y él sí que tiene una acción, ¿no? Que tú activas. Cuando jugamos una unidad que cuesta 3 o menos de nuestra mano, pagando el coste de la carta, ¿de acuerdo? Importante, porque luego ya habrá acciones que nos permitan jugarlas gratuitas. Gana centinela para esta ronda. Por tanto, unidades de esa misma arena no van a poder atacar a otras unidades o a nuestra base. Solamente van a poder atacar a esta que tenga centinela o otra unidad amistosa que también tenga centinela. Pues muy interesante, ¿no? Para ir protegiendo a unidades que están dañadas, por ejemplo, en mesa, unidades fuertes que tengan grandes efectos. Interesante. ¿Cuándo podemos sacarla a la mesa? ¿Cuándo podemos desplegarlo? Cuando tengamos 7 recursos o más. ¡Wow! Un poquito cara, ¿no? Puede llegar un poquito más, un poquito tarde. Y es un 7-2-9. 2-9, tiene muchísima vida, hace poquito daño, por tanto puede ser uno de los favoritos para empezar a ponerle mejoras que hagan daño. Tiene centinela, o sea que va a ser un muro de carne que nos va a ayudar a proteger mucho esa arena. Pero además tiene Grit, que es que por cada daño que tenga Chihuahua en su carta, va a ganar un +1, +0. Por tanto, van a atacar a Chihuahua, le van a hacer daño, va a ganar más ataque. Y luego, como podamos ir contra una unidad fuerte del rival o directamente contra la base y seguir metiendo cuerpo como centinela, brutal. Y si lo vamos curando,
Chihuahua de verdad puede ser un grandísimo, grandísimo muro. Tenemos a Luke Skywalker a continuación. Y bueno, esto ya lo hemos analizado, ¿no? Pagando un recurso podemos agotar a Luke y le podemos dar un token a una unidad del heroísmo que hayamos jugado esta ronda. Lo podemos sacar cuando tengamos 6 recursos o más en mesa. Y cuando lo desplegamos es un 6-4-7, estadísticas muy buenas. Y cuando ataque le da un escudo a una unidad amistosa. Bueno, no dice amistosa, así que se lo podemos declarar incluso a un rival. No creo que sea el caso, pero interesante. Algo bonito es que esta carta ya tiene opciones alternativas, ¿vale? Tenemos unas promos, a mí este arte no me apasiona, ¿vale? Que va a venir, bueno, en una de las cositas que van a salir al inicio, en venta, así se ve desplegada. Y luego está las promos de la GenCon 2023, que es este arte que sí, está muchísimo más bonito. Continuamos con Grand Moff Tarkin. Es verde-negro, así que es mando maldad. Y él pagando un recurso, agotamos a Tarkin para darle un token de experiencia a una unidad imperial. El token de experiencia, recuerden que es un +1/+1. Así que, bueno, es un poquito mejor en el sentido de que lo controlas, no necesitas estar herido, como pasaba con la carta que hemos visto con Krennic, y puedes ir haciendo más y más y más fuertes a tus unidades. Está muy bien. Sobre todo fuertes a nivel ofensivo y fuertes a nivel de defensivo. Su acción épica lo podemos desplegar cuando controlamos 5, así que entra en mesa muy rápido. ¿Y qué perfil tiene? Bueno, es un 5-2-7. Cuando ataca, damos ese token de experiencia a otra unidad imperial. Bien, es un 2-7, no hace mucho daño, pero bueno, tiene mucho cuerpo, va a aguantar muchas heridas, así que está bien, está muy interesante. Después, una de mis favoritas, ya se lo digo, voy a jugar Leia Organa mucho, me encanta el personaje, me gusta mucho lo que trae al juego. Bueno, su acción la agota sin pagar ningún tipo de recurso. Y puede hacer que ella manda atacar a una unidad rebelde. Y luego, inmediatamente, si quieres, haces que otra unidad rebelde ataque. Por tanto, es una carta que te da mucho tiempo, porque más o menos actúas 2 veces antes que el rival para atacar. Te puede servir para ir a por la base y terminar la partida antes de tiempo. Te puede servir para hacer tradeos favorables y matar unidades del rival y que las tuyas se queden con poquita vida, ¿no? Entonces está muy bien. O meter efectos para ganar algún escudo, para ganar alguna cosita. Y de pronto, bueno, da mucho tiempo, ¿no? Creo que es la descripción de Leia es que da mucho tiempo. Luego, ¿cuándo la desplegamos? La desplegamos cuando tenemos 5 recursos o más. Y es un 5-3-6, tiene bastante vida también. Tiene 3. Pero tiene 3 un poco falsos, porque cuando la atacan es 3, pero cuando ella ataca, ganan +1, gracias a que tiene Ride. Y Ride 1. Y se mantiene que cuando ella ataca, otra unidad rebelde puede atacar inmediatamente. Por tanto, seguimos teniendo mucho tiempo en partida. Y, como saben, esta es la carta normal, pero hay unas cartas que se llaman Showcase, ¿no? Que son como especiales de los líderes, y es esta belleza. Me parece muy bonita. No cambia nada, solamente cambia a nivel estético. Sale muy poquitas, o sea, va a ser muy complicada de conseguir, pero yo la quiero, es muy bonita. Pasamos a Darth Vader. Darth Vader ya lo hemos analizado junto con su deck, el deck inicial, ¿vale? Aquí dejaré el vídeo para que lo puedan ver quien quiera. Y bueno, previamente, para poder hacer su acción, hemos tenido que haber jugado una carta de maldad con el aspecto negro, ¿vale? Y entonces, pagamos un recurso, agotamos a Darth Vader y podemos hacer un daño a una unidad y a una base. No especifica que sea enemiga, por tanto, eso nos habilita combos con algunas cartas nuestras que permite, pues, lo que se llama en este tipo de juegos el rampeo, ¿no? El tener más recursos, generar mucho más recursos en mesa para poder luego bajar cosas más pesadas, pero también podemos hacer podemos pinear daño a unidades del rival y poco a poco ir quitando escudos, incluso matando unidades que le quedan solo una vida, etcétera, etcétera. Cuando lo desplegamos, cuando controlamos 7 recursos. Y este señor, tan famoso, es un 7-5-8, muy bueno, muy bueno, mucha vida, mucho daño. Y si fuera poco, cuando ataca, podemos elegir hacer 2 daños a una unidad.
Por tanto, nos permite rematar unidades del rival mientras atacamos a otras para también quitarnos la de encima o directamente a la base. Y mantenemos con 8 vidas a Darth Vader. Spoiler, si le metemos el sable láser de él, de Darth Vader, se convierte en una bestia. Y también tenemos artes distintos para él. Tenemos este arte, pues sí, como bastante antiguo. A verdad, me gusta mucho más que el arte que hemos visto antes de Luke Skywalker. Pero luego tenemos las promos de la Gen-Con, que es muy similar a la otra de Luke, ¿no? O sea, más o menos mismos colores, un poquito el mismo diseño. Y muy, muy bonito. Me gusta bastante. Continuamos con el Gran Inquisidor. Una gran sorpresa que nos han mostrado tan rápido. Es agresividad, maldad. Igual que Vader, no lo comenté. Y bueno, ¿cuál es su acción? Su acción es: agotamos al Gran Inquisidor y hacemos 2 daños a una unidad amistosa que tenga 3 o menos de fuerza y la preparamos. ¿Qué aporta el Gran Inquisidor? Porque en teoría esos 2 daños, hacernos una unidad nuestra, pues es un poco malo, ¿no? Bueno, podemos bajar unidades baratas a mesa, le hacemos un poquito de daño que sobreviva, pero luego vamos a poder activarlas inmediatamente y eliminar unidades del rival o meter mucha presión, ir a la base del rival y decirle, bueno, esto es una carrera de daño, tú verás qué queremos, ¿no? ¿Cuándo lo podemos despegar? Cuando controlamos 6 recursos. Y cuando lo sacamos es un 6-3-6, poquito daño, me esperaba un poquito más de daño de él, la verdad. Y cuando ataca hacemos un daño a otra unidad amistosa de coste 3 o menos, ¿vale? Es bastante similar que su acción, pero en lugar de 2 es 1. Y otra vez la podemos poner preparada para que inmediatamente pueda actuar. Esto es interesante. Esto es interesante porque creo que se pueden habilitar bastantes combos importantes y concentrar mucho daño muy rápido contra el rival. Ya lo veremos en un vídeo futuro. Seguimos con más agresividad y más maldad. Es el IG-88, este droide tan famoso. Su acción. Podemos atacar con una unidad. Y si controlamos más unidades que el rival, gana un +1, +0 para ese ataque. Así que comparamos las dos arenas, no dice de la arena en la que estamos atacando, comparamos la arena espacial y la arena terrestre. Si tenemos más unidades que el rival, +1, +0 y más daño, más daño, más daño. Por tanto, parece que nos interesa jugar muchas unidades baratitas para tener más ventaja que el rival y poder hacer ese daño extra, ¿no? Bien. ¿Cuándo lo podemos desplegar? Cuando controlamos 5 o más recursos. Es un 5-5-4. Es el primer líder que estamos viendo que tiene más ataque que vida o que defensa. ¿Y qué nos aporta a la mesa? Bueno, que todas las otras unidades amistosas, no aplica al propio IG-88, ganan rate 1. Cuando ellos atacan, tienen +1 ataque, +1 daño, +1, 0, ¿no? Bueno, pues está bien. Cuando el rival nos gana presencia en las arenas, ¿no? Y ya no podemos utilizar su acción para generar ese dañito extra, pues se lo damos a todas las unidades de la mesa amistosas y a seguir haciendo mucho daño. ¿Y quién viene ahora? Viene Sabine Wren, la primera carta del heroísmo, o sea, el primer líder del heroísmo que es de agresividad. Hasta ahora hemos visto 3 de la parte de la maldad. ¿Su acción cuál es? Bueno, agotamos a Sabine Wren y hacemos un daño a todas las bases. Claro, cuando es un 1 contra 1, solo se lo estamos haciendo al rival y a nosotros. Pero en una partida multijugador, por eso pone each base, no dice a la base enemiga, podemos hacer daño a todas las bases. Por tanto, podemos meter mucha presión en mesa en partidas multijugador y que la gente esté muy preocupada. ¿Cuándo podamos bajar a Sabine Wren? Cuando controlemos 4 recursos. Por tanto, muy rápido va a tener efecto en mesa. ¿Qué tipo de unidades cuando la desplegamos? Es un 4-2-5. No es mucho daño. No tiene malas stats. Un 2-5 está decente. Un 3-5 hubiese sido mejor, obviamente. Pero no está mal. Claro, ese poquito ataque se compensa porque cada vez que ataque, hacemos un daño a todas las bases enemigas. Ahora sí, enemigas. Ya no hacen daño a nuestra base tampoco. Pero otra vez, en partidas multijugador, Sabine Wren, wow. Como es un líder que sale muy prontito, quizá también nos interesa tener un deck de cartas baratas que sacar en mesa y meter mucha presión. Al final es agresividad, ¿no? A eso va claramente este deck. Pasamos ya al color amarillo. Tenemos al color de la astucia. Y tenemos el primer líder que es astucia, maldad. Y es, cómo no, Boba Fett. Es una pasiva.
¿no? No hay que hacer nada con su acción, simplemente por tenerle en mesa se aplica pues, esta habilidad. Y es que cuando una unidad enemiga abandona la mesa, ¿vale? Ya sea porque le hemos atacado y la hemos matado, ya sea porque le hemos jugado una carta para devolvérsela a su mano, para descartarla, lo que sea, podemos agotar a Boba Fett. Y si lo hacemos, uno de nuestros recursos lo podemos preparar. De tal modo que, bueno, gastamos cartas, o sea, gastamos recursos para bajar cartas y podemos recuperar nuestros recursos y seguir teniendo más opciones de bajar cositas de la masa. Muy interesante. Cuando lo desplegamos, su acción épica es cuando tenemos 5 recursos o más. Y a ver, ¿cuál es su perfil? Es un 5-4-7, muy buenas estadísticas. ¿Cuál es su habilidad? Bueno, cuando Boba Fett haga un ataque, ¿vale? Si alguna unidad ha abandonado la mesa durante esta ronda, podemos poner preparados 2 recursos. Así que potenciamos esto de seguir bajando cosas de la mano. Y el último líder, y uno de los más... te ha generado más ruido, es que, porque esa ilustración hasta ahora, bueno, hay distintos estilos, ¿no? Pero la verdad es que el arte a mí no me gusta nada, he de ser muy sincero, pero sí lo que trae Han Solo a la mesa, ¿no? Entonces tenemos astucia y heroísmo, y su acción es, podemos poner, agotamos a Han Solo, y podemos poner una carta de nuestra mano directamente como recurso y lo ponemos preparado. Eso sí, al inicio de la siguiente fase de acción tenemos que derrotar un recurso que nosotros controlemos. Es decir, que uno de los que tenemos en la mesa ya puestos, lo vemos y lo dejamos en nuestra pila de descartes. ¿Qué nos aporta? Velocidad, ¿no? Podemos jugar muy agresivo al inicio para meter muchas cartas en la parte de recursos, para bajar cartas pesadas que tengamos en mesa. Claro, luego vamos a perder esos recursos, pero la carta pesada ya está ahí, ¿no? Y el efecto que traiga esa carta, todo lo que aporta a las unidades, el daño que pueda hacer, la vida que pueda tener, bueno, ya está puesto en mesa. ¿Cuándo lo podemos desplegar? Cuando controlemos 6 recursos o más. ¿Y qué es? Es un 6-4-6, muy buenas estadísticas. Y cuando ataca, lo que hacemos es, tomamos la primera carta del deck y la metemos en recursos y preparada. Por tanto, otra vez, podemos guardar recursos buenos en mano, pesados, atacamos con Han Solo y tenemos más recursos, sacamos esa carta pesada y aunque luego perdamos ese recurso, pues ahí está esa unidad tan pesada en mesa junto a Han Solo, porque él estará en mesa todavía. Así que interesante, como hemos visto, hasta aquí ya no hay más líderes que comentar. Y como hemos visto, son líderes que traen una personalidad muy especial, ¿no? Cada uno hace una cosa muy concreta, muy distinta. Algunos se parecen un poquito más que otros, pero creo que está muy interesante. Y como cada uno trae colores distintos, por ejemplo, Tarkin y Krennic, hemos visto que se parecen un poquito, pero como traen colores diferentes, al final te genera que tengas decks muy distintos con estrategias muy diferentes, ¿no? Entonces, estoy muy contento de cómo está diseñado el juego. Me está gustando un montón. Quiero a esa Leia Organa, ahí está escondida, por eso la puse distinta, ¿no? Quiero esta Leia Organa con ese arte alternativo. Y hasta aquí, voy a esperar a que salgan todos los otros líderes, yo creo, para ahora sí hacer un vídeo muy similar a este y después entrar uno a uno. Gracias si han llegado hasta acá, entiendo que les ha gustado mucho el vídeo, por favor, si no, ya no me están siguiendo todavía, no me están siguiendo, den a seguir para que les salga todo el contenido. La idea siempre es hacer uno mínimo a la semana, idealmente 2, habrá algunas que cuando esto esté más cerquita hagamos incluso 3, ¿vale? Pero mínimo un vídeo de Star Wars Unlimited van a tener en este canal. Gracias gente, que tengan bonita semana, chao.